Gracias a todos por estar aquí. Me hace ilusión compartir un poco lo que he estado haciendo en estos últimos tiempos. Explicaré un poco el título, pero bueno, lo iréis viendo al final un poco con todo en la charla. Al final, yo me baso mucho siempre en la tipografía, es algo que está en todos lados y que lleva mucho tiempo, ¿no?, estando en nuestras vidas. Entonces es algo que yo siempre me gusta volver al pasado para recolectar cosas que me interesan y cómo lo puedo trasladar al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar un poco con mi background, ¿vale?, de por qué acabé en esto de la tipografía, para que veáis un poco lo que he ido haciendo. Y luego os presentaré un poco proyectos, hablaré un poco de lo que son los revivals, que sería como eso, ¿no?, volver a lo antiguo, cómo coger de lo antiguo y traerlo a algo nuevo, algo contemporáneo, qué podemos aprender del pasado y algunos conceptos básicos un poco sobre tipografía, ¿vale?, para que os familiaricéis un poquito con algunas cosas. Y luego iremos, bueno, retail, lo llamo retail, son tipografías enfocadas para vender, ¿vale?, para el gran público. En cambio, custom serían tipografías enfocadas para una marca en concreto que te viene a buscar específicamente para que les hagas una tipo corporativa, ¿vale? Y en cuanto al futuro, vamos a hablar sobre las variable fonts. No sé si habéis escuchado un poco de qué van, pero explicaré un poco algunos conceptos básicos de qué son las variable fonts y enseñaré un par de ejemplos en los que hemos estado trabajando, ¿vale? Bueno, me gustaba empezar con este título. Esto hizo una campaña Commercial Type, no sé si os suena, es una fundidora de Nueva York. Y me parece como muy interesante el concepto, lo volveré a poner al final y yo creo que lo entenderéis diferentemente, ¿vale? Pero al final es lo que os decía, ¿no? Nos retroalimentamos de lo mismo un poco siempre y es como un poco una rueda, ¿no?, la tipografía. Luego haré una conclusión un poco más detallada, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito de mis inicios y cómo acabo en esto de la tipografía, ¿vale? Bueno, una foto de pequeño siempre está bien. Mi padre trabajaba en casa, era arquitecto, o sea que yo siempre estuve ahí jugando en sus mesas y con cosas, pintando, coloreando y todo. Y también tuve como 4 o 5 ordenadores en casa desde muy pequeño, o sea que empecé a jugar muy rápido con los ordenadores. Y aunque me lo tenían bastante limitado, bueno, me lo pasaba muy bien. Y una de las cosas que recuerdo de ir a clase y disfrutar un montón era con el WordArt. ¿Os suena? ¿Alguno Bueno, yo creo que me pasaba más tiempo haciendo el lettering para el título con WordArt que el trabajo en sí, ¿no? Pasaba como una hora en cada proyecto ahí con venga, una sombra más, un brillito más, un degradadito más. Y todos mis hobbies al final siempre han tenido algo creativo. También, bueno, no sé, desde pintar figuritas de plomo hasta, bueno, siempre todo. Y me llevó a hacer el bachillerato artístico y más tarde decidí mudarme a Barcelona y cursar el grado en diseño en el ISABA. No sé si habéis oído hablar de esta escuela. Y la verdad que es una suerte. A veces pienso que no aproveché todo lo que me hubiera gustado, ¿no? Porque cuando tienes 18, 19, bueno, haces lo que puedes, aunque le ponía mucho empeño. Pero tuve varios profesores que me dieron como ese gusto por aprender tipografía, caligrafía en este caso, como Iván Castro, Oriol Miró. Y me gustó mucho la idea de que la herramienta te enseñaba un poco cómo la tipografía se forma, ¿no? Cómo al desplazar una herramienta, cómo al rotarla, al girarla o con un ángulo de 45 grados, de 35, puedes conseguir diferentes cosas, ¿no? Y cómo la evolución de la tipografía se evoluciona de la escritura. Entonces, como que empecé a ver que por aquí había un camino que me interesaba. De hecho, siempre me frustraba mucho, por ejemplo, cuando quería hacer un logo y quería tocar alguna letra y no sabía cómo tocar los nodos, ¿no? De eso que acabas tocándolo y acaba siendo peor de lo que estaba al principio. Y recuerdo que era algo que me frustraba mucho y digo, algún día tengo que saber cómo entender las correcciones ópticas que hay que hacer para que esto me quede bien. Y descubrí un máster que se llama Type and Media en Holanda, que hacen un año entero de dibujar letras. Hacen caligrafía, hacen tallado en piedra, hacen letras en chocolate, hacen un poco todo, hasta programación. Y dije, vale, este es mi sitio, quiero ir allí.
Y después del ISABA presenté el portfolio, no me aceptaron. Pensad que cogen 12 personas al año, de todo el mundo, gente como de cada país, ¿no? Uno de cada país. Volví a probar el segundo año, tampoco me cogieron, dije, vaya. Bueno, yo quiero seguir yendo allí, voy a ponerme manos a la obra, ¿no? Y descubrí que había este programa, bueno, en Type and Cooper, en Nueva York, la escuela se llama Cooper Union, y tienen dos programas, el condensado, que son 5 semanas, y el extended, que es un año. Y dije, bueno, un año igual no me lo puedo pagar, imposible, pero 5 semanas, bueno, va, ahorro y me lo monto, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia súper chula, estuve con 16 alumnos también de un poco de todas partes, de Europa, Estados Unidos, y fue una experiencia muy guay. Aquí tenemos el grupito de los que estábamos, tuve clase con Summer Stone, que era el director tipográfico de Adobe, durante los 90, que hizo Adobe Trajan, todos los Adobe Caslon, Adobe Garamond, o sea, estuvo dirigiendo proyectos así muy chulos, que la década de los 90 era cuando se empezaron a digitalizar, ¿no? Un poco las primeras tipos para los ordenadores, en el fondo. Ewan Clayton, que es un calígrafo muy bueno, que está aquí a la izquierda, que es inglés. Esto de la Cooper Union es de Herb Lubalin, ¿os suena? Que también hay el Lubalin Center, que es un centro donde tienen un montón de efímera de Herb Lubalin, dibujos originales, y también fue muy chulo ir al archivo y compartir todo. La verdad que tuvimos un montón de visitas también guiadas a museos donde nos enseñaban especímenes de todo tipo. O sea que la verdad que fueron 2 meses súper completos. Hice mi primera tipografía, que realmente yo no había digitalizado una letra en mi vida. Yo había dibujado mucho, tenía como mucha mano dibujando y en caligrafía, pero ponerme a trazar bien, ¿no? No lo había hecho nunca. Y bueno, tuve la suerte que Matthew Carter, seguro que os sonará, ¿no? Creador de Verdana, Georgia y un montón de tipos, ¿no? Que están por defecto en nuestros días en Windows, Mac, etc. Me hizo como el type grid, ¿no? Lo que se llama, la revisión final, y la verdad que me hizo mucha ilusión tener su feedback y poder conocerlo en persona, ¿no? Esto como uno de los grandes heroes que todos los diseñadores de tipos tenemos. Seguí trabajando 1 año y medio más en mi portfolio y por fin, bueno, aquí es un poco del trabajo que hice allí en Cooper Union. Y yo dibujaba mucho, tenía una obsesión por dibujar a mano e intentar hacer cosas muy diferentes, ¿no? Desde cosas más caligráficas a cosas más, bueno, mecánicas. Esto es un poco del proyecto que hice allí en Cooper Union. Y estos son algunos de los trabajos que hice un poco en este año y medio después de, bueno, entre Nueva York y después, ¿no? Sobre todo mucho lettering, que en ese momento también se hacía un montón y me gustaba mucho. Ya ves, diferentes estilos, intentaba como abarcar un poco diferentes cosas. Y por fin me cogieron en La Haya, la tercera bala vencida. Y después de estar, porque di varias vueltas un poquito por Francia, Suiza, Nueva York, me cogí las maletas y me fui a Holanda. La verdad que fue una experiencia muy chula. Hace muy mal tiempo y es bastante deprimente, y más si tienes que estar trabajando 12 horas al día pico y pala con la tipografía. Pero bueno, tenemos un futbolín que la verdad que para sacar a veces un poco de la rabia acumulada en la tipo siempre va bien. Y tenemos una clase con Paul van der Laan, que es el que nos daba, cogíamos un libro impreso en tipografía de plomo y tenemos que hacer un revival. Y hablaremos de, ¿no?, cómo revivir esa tipografía y trasladarla al digital. Otros profes eran Eric van Blokland, no sé si os suena, de Terror, o sí, Jus van Rossum. Y bueno, y aquí es un poco la foto de mi escritorio, como un resumen un poco del año. Hice bueno, ahí veis mis letras de chocolate, que se hace porque es una tradición allí en Holanda de regalar para Sinterklaas, se llama, es un poco antes de Navidad, regalan a los niños una letra de chocolate. Entonces hacíamos como una prueba de... Y también una cosa que me gustó mucho aprender es tallado en piedra, que es algo que no había hecho nunca y es muy divertido. Creo que estuve un par de meses haciendo esta pedazo de piedra de 60 kilos de mármol. También aprendimos bueno, como la tipografía es parte código, ¿no? Entonces,
cómo puedes tú mismo programar tus propias herramientas, cómo utilizar el código de una manera creativa y aplicarlo en la tipografía, ¿no? Hicimos varios proyectos, pero bueno, este es el proyecto final que hice, que me llevó más o menos unos 6 meses, y ahora os contaré un poquito más en detalle de cómo fue. Laima es como una exploración de las tipografías stencil. Para los que no sepáis lo que es una stencil al final es como una plantilla, ¿no? Por ejemplo, para sprayar. Aquí veis algunos de los primeros stencils. Si os fijáis, era como imprimir no era muy fácil. Entonces, lo que se hacía eran, por ejemplo, estas plaquitas de metal que tú al final, si lo llenabas y movías la plaquita y coincidía en el sitio, pues te quedaba una M o una A perfectamente como si fuera impresa, ¿no? Y se hacían mucho para folletos de iglesias, fijaos. Y aquí también, por ejemplo, estos de la izquierda son bastante chulos, los cortes como tienen, como estos monogramas así muy familiares, ¿no? Pero es verdad que normalmente los stencils se asocian a algo un poco más militar, un poco más rudo, ¿no? Más utilitario. Esto sería el stencil clásico, ¿no? Que igual nos imaginamos de sprayado en un tanque o en un avión de, no sé, ¿sabes? Y se hacían, bueno, en zinc, ¿no? Por ejemplo, veis aquí la cajita donde vendrían las plaquitas con cada número, cada letra, etc. Esto es de Dwiggins, que es un diseñador de tipos así también bastante loco. Y es lo que encontré así un poco más diferente, que se salía un poco del clásico stencil, ¿no? Que es como una tipografía serif, pero cortada por sitios raros, ¿no? Bueno, aquí también veis, hay 1000 sistemas de stencil, ¿no? Y esto era un poco desde una rueda que giras a este sistema lateral para ir cogiendo la letra que quieres. Bueno, está guay. Y no tener que mover todo, ¿no? Yo estuve muy perdido en mi proyecto final. Aquí no lo voy a explicar un poco todo, cómo llegué a... Creo que me pasé 1 mes y medio o 2 solo dibujando. Me dolía la mano. Y dibujando, buscando un poco en archivos algo que me interesara, ¿no? Y claro, en el proyecto final siempre tienes como unas expectativas de has visto lo que han hecho en años anteriores, ves que han hecho cosas muy chulas y dices, buah, he venido aquí a realmente hacer esto, ¿no? Te pones una presión encima y como que nada me gustaba, ¿no? Yo realmente no tenía un briefing muy claro, que ahora me he dado cuenta que es muy importante también tener como una idea muy clara de para qué quieres hacer algo, pero un autobriefing es siempre difícil, ¿no? Yo quería hacer algo que fuera diferente, que no hubiera visto como antes, ¿no? De alguna manera. Vi estos manuscritos que me parecían muy chulos, que además es de lo poco interesante que hay en nuestro país, porque de cultura así tipográfica hay muy poco, y de imprenta y en general hay muy poquito. Y estos eran como el nuevo arte de escribir de Pedro Díaz Morante, ilustrada por Palomares. Parece caligrafía, pero son unos grabados. Y la verdad que tiene como un flow así muy chulo, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis en las mayúsculas, como es todo muy fluido, tenía algo peculiar que me gustaba. Aquí veis un ejemplo. Tiene como unos gestos muy caligráficos. A mí, como he hecho bastante caligrafía, me llamaba mucho la atención. Estos gestos de la L, de cómo bajar para luego volver a conectar, parecían súper interesantes. Pero yo, de hecho, estos los encontré luego. Yo me encontré unas reproducciones que, si os fijáis, son estas, y ¿veis que los finos se han perdido? Los finos son tan finos que en estas reproducciones, que tampoco serían tan buenas, claro, aquí se ven muy bien, pero aquí se pierden. Y me pareció muy interesante, si os fijáis, la S, como que el gesto de volver del trazo caligráfico se crea como un overlap, ¿no? Entre una forma y otra. Y dije, ostras, me gusta, ¿no? Los stencils siempre suelen ser como planos, hay un corte limpio, pero ese overlap me parecía interesante y algo como a explorar. Y empecé a basar un poco el concepto de mi tipografía en ese detalle. Estos son los primeros sketches que hice. Algunos son con caligrafía, otros son dibujo. Es difícil diferenciar cuáles son. Y todo giraba un poco en torno a la obsesión esta por esta S, ¿vale? Si os fijáis. Esto sí que es caligrafía, creo, menos esto de aquí, esto es caligrafías y más. Y entonces, bueno, intentaba como encontrar una estructura que me funcionara y
y probar diferentes gestos, diferentes símbolos. Pero como que no me acababa de convencer del todo, porque conocía tipografías que se parecían y como no la encontraba el punto del todo que me llegara a convencer. Y bueno, como os he dicho, no he puesto toda la exploración que hice, pero bueno, de este dibujo, que estaba probando cosas que no tenían nada que ver, me gustó como esta F y este juego entre la A y la D y poder crear igual una versión inline, ¿no? O sea, con solo el trazo y una rellena. Y haciendo pruebas con el stencil dije, vale, esto sería un stencil normal, ¿qué pasa si no juego con el overlap ese que hablábamos antes? Dije, bueno, me parece interesante. Podrían ser como dos versiones que trabajan conjuntamente. Pero en la minúscula me pasaba que, claro, aquí, si os fijáis, fluye muy bien, porque todo es como muy redondito, todo como que... Pero aquí, no, la A como conecta o la N queda como muy soso, no es la misma lógica, digamos, ¿no? Y la casualidad que este dibujo de aquí, ¿no? Como el trazo es continuo, me dio la pista de cómo podía hacer ese detalle que me faltaba, y era realmente como conectando con este trazo. ¿Veis un poco? Y esto fue como el detalle que al final construyó un poco toda la familia tipográfica. Estos son detalles de las mayúsculas, de cómo empecé a dibujarlas y bueno, realmente tú es verdad que coges un poco una información, pero aquí no es un revival clásico al uso, o sea, yo no cogía las formas de esos manuscritos tal cual, sino que yo les daba un poco como una vuelta. Cogía un poco la inspiración y el gesto, pero trasladaba a algo que funcionara. De hecho, aquí, por ejemplo, veis que la primera B es la primera que hice y esta es la última. Y bueno, hay como mucho ruido, ¿no? Hay como demasiadas formas, es como un poco rocambolesco todo, muy enrevesado. Y al final todo fue a mayor sencillez, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, la M y la B. Esto, para que entendáis, cada tipografía puede tener su lógica, ¿no? Pero te la puedes marcar tú o la puedes tener de una herramienta. Pero bueno, tiene que ser consistente. Aquí realmente, como yo partía de una pluma de punta ancha, lo mantuve también como en toda la tipografía. Aunque aquí no parezca, porque hice como algo un poco más flexible que una pluma de punta chata, sino como un pincel tiene como un poco más ese detalle, es un poco técnico, pero de expansión, ¿no? O sea, que redondea un poco, normalmente la pluma acabaría recta, en cambio el pincel a veces, ¿no? Si presionas un poquito más se te redondea un poco. Pero bueno, para que veáis que es muy consistente en los ángulos, aunque parezca todo muy redondito, tiene como una translación de la herramienta, que es lo que le hace tener esa consistencia también, ¿eh? En todas las formas. Y aquí veríais como un poco las mayúsculas. Esta sería la versión de mayúsculas decorativas. Hay una versión de mayúsculas más normales, digamos. Pero la itálica es un poco más decorativa que la romana. Y aquí la minúscula. Si os fijáis, al final se trata también de una tipografía de equilibrar un poco los gestos, ¿no? El detalle este que hablábamos de la N o de la A, intentar que todas las letras más o menos tengan algo que lo refleje. Hay letras que no lo van a tener. Una L no le puedes hacer, o sea, al final tiene que funcionar en conjunto, ¿no? Pero bueno. Y cuando pasé la romana sería la que no es itálica, ¿vale? La upright. Lo pasé bastante mal, porque yo quería crear un poco de contraste entre algo más fluido y algo más rígido, un poco más elegante. Pero claro, como hemos visto, en las letras que es todo muy redondito funciona muy bien esta lógica, pero en las letras que son más rectas y más tal, no fluye. Y entonces, bueno, de cada letra hice como 1000 versiones. Yo intentaba como encontrar este detalle de overlap en todas las letras y me di cuenta que no funcionaba, ¿no? Y más para una estructura de las mayúsculas que es mucho más estática. Y bueno, aquí también con un poco correcciones y dramas con varios profesores, creo que estuve 1 mes y medio con estas mayúsculas que no salían. Y me di cuenta al final
que bueno, hay veces que tampoco puedes intentar forzar una lógica en algo, pero bueno, puedes hacer que funcione con algo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay letras como, bueno, la T, que si os fijáis no hay ningún overlap y es un stencil normal, pero funciona bien, porque puedes probar a hacer 1000 Ts y ninguna daba resultado, ¿no? O bueno, hay, por ejemplo, en la E o en la F hay un poquito de overlap, pero es mínimo, porque a la que empiezas a exagerar también genera una mancha que no funciona, ¿no? O la Z también, al final es una stencil normal, ¿vale? O la N. Y esta sería la minúscula. Y bueno, esta es una foto de cuando presentamos el proyecto final en La Haya. Estuvo en la expo una semana todos los carteles de mis compañeros colgados. Bueno, y aquí os enseño un poco como el resultado final con algunas imágenes. Tiene un montón de gestos decorativos también, de variantes. Pensad que, por ejemplo, en la itálica hay 850 glifos, o sea que es un montón de cosas a dibujar, ¿no? Que piensas, bueno, empiezo a hacer algunos acentos, luego algunos símbolos, luego de los números hay que hacer 4 sets de números, bueno, se va complicando todo bastante, ¿no? Este es el ampersand, no sé si lo reconocéis un poco, es el ampersand de la itálica. Y bueno, por ejemplo, veis aquí la T swash final o la E swash también. Puedes ir jugando con OpenType, puedes ir seleccionando la letra y ver si hay una alternativa de cambiarla. Y yo la verdad que me entretenía hasta dibujar cada pequeño gesto, ¿no? Por ejemplo, las comillas latinas, ¿no? Que son estas de aquí, de guitarra. Bueno, intentar encontrarles algo que me pareciera divertido y que funcionara, ¿no? A la vez con la lógica. Y bueno, la verdad que es un proyecto que tardé 3 años desde que me gradué, o sea, fue largo, pero me ha dado muchas alegrías y, como comentaba Tony antes, fue mi primer, bueno, y único TDC. También gané mi primer Laos con esta tipo y el ADC, que es como los Laos de Europa, digamos. Aquí veis la itálica en light y la romana en bold. Y bueno, también como me aburría, pues tenía que hacer algunos símbolos que nadie utiliza, ¿no? Como este se llama el floral heart, que es un corazón floral, que bueno, lo pones ahí también para decorar, etcétera. O sea, claro, por ejemplo, si os hacéis una N final, hay que ponerle también todos los diacríticos, hay que hacerle tal. Si haces una alternativa de una A, tienes que hacer todos los diacríticos de la alternativa. Y luego no solo en el bold, sino en la itálica y en la light itálica. Y pues eso, que hay que tener cuidado con en qué te metes, ¿no? Y este es un proyecto que, de hecho, estoy trabajando aún, pero bueno, empecé también en La Haya. Fue mi proyecto de revival con Paul van der Laan. Este sí que es un revival como tal, o sea que realmente cojo las formas del plomo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo del Gros Canon, que es un tamaño de los más grandes. Y este, para que os... la verdad que yo lo encontré en un libro, pero en una versión un poco mala, y entonces luego fui investigando un poco más hasta que encontré y pude acceder a buenos scans de esta tipografía. Esto es del 1700 en Francia, ¿vale? Se llama Fournier. Y no sé si sabéis un poco más o menos de clasificación tipográfica, pero bueno, estaría entre Garamond, que os suena, ¿no? Y Didot, ¿vale? Este estaría en medio. Garamond es una garalda y Didot sería una didona. Fournier es transicional, ¿vale? Realmente está como entre los dos. Detalles que os pueden dar alguna pista de que es transicional. Bueno, por ejemplo, las os son muy simétricas, no están como inclinadas. Las garaldas normalmente tienen un ángulo de inclinación. Y en cambio, si os fijáis, no es tan contrastada como una Didot, ¿no? No tiene los serifs tan planos y no
y tan extremos en el contraste, ¿vale? O sea que es un poco entre las dos, por eso se llaman transicionales. Aquí veis unos especímenes que, bueno, no sé si sabéis cómo se hacía un poco la tipo en plomo, pero para apuntar algunos detalles, claro, tú ahora coges una tipo, la escalas, la haces grande, pequeño, pero claro, si la hacías en metal, tenías que tallar cada peso a mano, ¿vale? Entonces, ya que lo hacían a mano, decían, bueno, no voy a hacer lo mismo en el tamaño grande que en el pequeño, voy a adaptar las necesidades que tiene esta letra, ¿no?, para tamaños pequeños o para tamaños grandes, que es lo que llamaríamos optical size, ¿vale? Que ya hablaremos más de esto. Es muy interesante porque vas viendo un poco todas las decisiones que van tomando, hasta desde el espaciado entre letra, hasta de los detalles más decorativos o menos, que vas incluyendo dependiendo del tamaño al que va la tipografía, ¿vale? Entonces, bueno, es muy chulo como empezar a comparar cosas, diferentes tamaños, diferentes letras, y aprendes un montón de todo lo que te encuentras, ¿no? Realmente es como una escuela en sí misma. Si no hubieran escuelas de tipografía, podrías aprender mirando manuscritos y comparando cosas y empezando a ver ciertos detalles y tal, ¿no? Por ejemplo, una N y una O, bueno, nos enseñan algunas lecciones. Por ejemplo, en tipografía hay tres formas básicas: el triángulo, que aquí no lo he metido, ¿no?, que sería una V o una mayúscula; el cuadrado, que es un montón de letras cuadradas; y el círculo. Si os fijáis, para que entendáis algún detalle de correcciones ópticas que hacemos en tipografía, si ahora os pongo el cuadrado y el círculo se ve realmente mucho más pequeño que el cuadrado, ¿no? Claro, aquí falta un montón de área negra, ¿no? Si comparamos, lo que está en rojo sería lo que falta del cuadrado en el círculo. Para compensar esto, fijaos que tenemos que hacer el círculo más grande. Y aquí ya empiezan a pesar lo mismo, ¿no? Si os fijáis, es lo mismo que han hecho aquí, ¿no? ¿Veis? Es exactamente la misma corrección óptica. Por eso que cuando empezamos a mirar estas cosas, los maestros un poco del pasado, ¿no?, tipógrafos, ya aplicaban todo este conocimiento a sus tipografías. Otro detalle, por ejemplo, si nos fijamos y comparamos el asta sería el grueso, ¿no?, vertical, vemos que el de la O es un 12% más grande que el de las rectas. Pasa un poco lo mismo que con el cuadrado y el círculo. Es todo cuestión de área. Como en esta parte de la O hay mucho blanco, o pongo un poco más de negro, o si no, no va a aparecer nunca lo mismo que la asta vertical, ¿no? Y aquí veis una comparativa ¿no?, de esa diferencia de tamaño de asta. Bueno, y como esto hay un montón de cosas, pero bueno, quería hacer estos apuntes sobre esto, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, dices, vale, es fácil, solo es trazar una letra, si total me lo pongo en grande, tengo buenos scans, ya, pero ¿qué letra? Pones a colectar una de cada tamaño, y aquí he cogido las bonitas, pero también, claro, hay cada una que no puedes hacer nada con eso, ¿no? Pero dices, ostras, realmente... Aparte hay veces que cogían, como en algún peso les faltaba una letra o que era otra tipografía, porque para el catálogo no habían tallado ese tamaño en específico, cogían otra tipo y la colaban. Porque la tipo de la izquierda realmente no tiene nada que ver. Estas dos sí que veo un poco que van de la mano, pero la de la izquierda es como otra tipografía completamente diferente, ¿no? Y de aquí también tienes que ir como un poco seleccionando con qué te quedas y con qué no, ¿no? O sea, no es tan lineal de copiar tal cual. En este caso me he quedado con el doble canon, que es uno de los tamaños más grandes, que es el primero que os ponía. Y por ejemplo, aquí podéis ver cómo esta fue una primera digitalización. Bueno, y aquí la actual, ¿vale? O sea, realmente tampoco te quedas literalmente con... Intentas captar un poco como la esencia y los gestos. ¿Y qué es lo que he hecho un poco para replicar estos optical size que hablábamos, ¿no? O sea, claro, yo si hago ahora esta versión, vosotros la vais a escalar, la vais a hacer más pequeña, y la vais a utilizar en texto pequeño y en grande. Pero yo lo que quiero es como replicar un poco esa idea de tener una para los tamaños grandes y una para los tamaños pequeños. Entonces, bueno, he hecho como
tres versiones, la S para tamaños pequeños, M y L, ¿vale? Bueno, aquí veis un poco lo que os decía, ¿no? La comparativa de, bueno, tienes que ir buscando igual una T que digas, vale, esta T es la buena, ¿no? Porque la de la izquierda es un poco churro, tampoco... En cambio, bueno, la del medio dices, mira, tiene una curvita aquí que tiene un detalle chulo que igual lo puedo replicar, ¿no? Entonces se trata de ir como encontrando estas cosas un poco... Pues la tipografía también puede ser muy fría, si empiezas a hacer todo recto y a tirar millas, sí, ¿por qué no? Pero, ostras, pierde un poco la gracia, ¿no? Y en algo tan digital, hoy en día tenemos que intentar ponerle un toque humano, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco, por ejemplo, también la tensión que hay abajo de la T, tiene un poco como de tensión para darle algo interesante, la parte de arriba. Como intentar buscarle un poco la gracia. Aquí, por ejemplo, también la G. Claro, aquí puedes interpretar de muchas maneras, por ejemplo, la parte del medio o cómo va la parte esta horizontal. Pensad que está tan redondeado que tú le puedes dar el acabado que realmente quieras. Y aquí es un poco una comparativa para que veáis la tipo actual con la tipo tal cual estaba en el Gogokano. Si os fijáis hay detalles que cambian, como la R, que la R, por ejemplo, la original pesaba un montón y yo la he adaptado. Otra cosa que cambian los gustos, por ejemplo, son las alturas de los ascendentes y descendentes, ¿vale? Antes se hacían muy, muy largas y ahora tendemos a querer algo más compacto y que sean más reducidas. Así también poder apretar un poco las líneas. Y otra cosa que cambia un montón son las mayúsculas, ¿vale? Por ejemplo, depende de cada país, antes se hacían las mayúsculas de una manera diferente. Pensad que es cuestión de gustos también, hay algo que esté bien o que esté mal, ¿no? Pero ahora estamos acostumbrados a mayúsculas más pequeñas que funcionan mejor con la minúscula que algo tan grande que destaque. Y esto sería la Fournier para tamaños grandes, ¿no? Que nos recuerda más a una Didona. Y esta sería la de tamaños pequeños para texto, ¿vale? Si fijáis, también hay una adaptación de espaciado, no solo es en gruesos, pero también al verse más pequeño necesita mayor espacio para que no se pisen unas letras con otras. Y bueno, no tengo muchos visuales porque ya os digo, está a medias, pero bueno. También tiene algunos detallitos como la ligadura de la C con la T. Y bueno, o sea, un proyecto acabado, una medias, y ahora vamos a por algunos proyectos custom para marcas en concreto, ¿vale? Este proyecto fue muy chulo, del White Summer, porque es un festival. La verdad que ya tuve suerte que me vinieron con una buena idea. Emerson, que Alba lo conoce por aquí, me propuso este proyecto. Y partían de la idea de volver a los orígenes. Era un festival que había estado cerrado por el COVID y se les ocurrió, vale, back to origins, más pequeño, más tal. Y querían como basarse un poco en los alfabetos prerrománicos. Y ostras, la verdad que te pones a mirar y hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Empiezas a investigar y dices formas así como muy tribales y muy lineales, y de ahí salía un montón de jugo. Aquí no fue tan literal, en el sentido de que, bueno, no sé, igual eso era una letra E y yo estaba haciendo una A. Pero bueno, servían como un poco de inspiración y daban este rollo que queríamos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, veis un poco... Bueno, este no se ve aquí en la pantalla, casi, este tampoco mucho. Queda un poco quemado. Pero bueno, veis un poco la idea. Y se hicieron como tres letterings que combinaban como una especie de Didona también modificada y una monolineal. Y bueno, también eran como tres frases, ¿vale? Cada letra era diferente, también la B no era la misma. Bueno, como intentaba jugar siempre con letras un poco diferentes. Y bueno, la verdad que es chulo cuando también lo ves aplicado un poco a todos los detalles de un festival, ¿no? En los conciertos, hasta en los vasos. Y Emerson hizo el diseño gráfico, Emerson Blanco. Este proyecto es para un restaurante, así como muy guay, en Israel, en Tel Aviv.
Y bueno, me vinieron como con el logo y con la idea de jugar un poco con, con los tamaños, como he estado pequeñita con unas mayúsculas más grandes, ¿no? Y cómo poder combinar estos juntos. Entonces llegamos como a una solución que era construir un alfabeto de mayúsculas, solo mayúsculas, pero con 3 tamaños diferentes, ¿vale? Que tú realmente pudieras ir modificando a tu gusto las letras. Entonces os voy a poner un vídeo que lo vais a ver más claro. Entonces, esto es Illustrator, es un grabar pantalla de Illustrator. Tú puedes crear alternativas con OpenType Features y directamente seleccionando puedes ir cambiando a tu antojo. El peligro de esto es que según quien lo coja, igual también se pueden hacer churros, ¿eh? O sea, con esta tipo, claro, es peligroso. Pero bueno, cuando una vez también utilizándola te das cuenta qué cosas funcionan mejor, qué cosas funcionan peor. Muchas veces funcionaba muy bien tocar las letras redondas y las demás no tocarlas demasiado, ¿no? Por ejemplo. También habían versiones más anchas de algunas letras o más estrechas. Este proyecto se hizo con un estudio que se llama Arc Visual y bueno, la verdad que no se ven muy bien las fotos aquí, queda un poco quemado, pero también es muy chulo ver al final cómo se aplica a todo, ¿no? Por ejemplo, a mí ver la tipografía en metal, en letras así chulas, es muy guay, en la carta, hasta en los botes de granola o las cartas, todo. La verdad que lo hicieron todo con mucho gusto y se nota también que le pusieron empeño. También, bueno, utilizaron como las letras pequeñitas también para las cajas bueno, de galletas y tal. Y aquí, bueno, unos vídeos también que Emerson me ayudó con ellos de la tipo así animada, ¿no? Como si fueran unas tazas de café todas juntas. Este es un proyecto más raro porque toca con muchas cosas diferentes y partió un poco de una exploración personal y acabó como derivando en mucho más. Y es que yo no os he enseñado un poco mis proyectos en el ISABA, en la carrera, pero hice como cosas muy manuales también, se llama mucho, ¿no? El rollo de lo siento, de hacer cosas con materiales y a mí me llamaba bastante. Hice algunos experimentos con cera, con gelatina y siempre me quedé con las ganas de tocar un poco más, ¿no? Y con un amigo que es diseñador industrial decidimos probar eso de... Bueno, y en La Haya también había hecho letras de chocolate, ¿no? O sea, como volver un poco a todo eso. Y dijimos, vamos a probar con, no sé, cómo podría ser un regalo, por ejemplo, un Happy Birthday, ¿no? Y de chocolate. Y a ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, aquí veis un poco el proceso desde los primeros sketches, la locura de vectores que hay ahí, ¿no? Y cómo fuimos trabajando el 3D hasta, bueno, hasta una pieza de impresa en 3D que está lijada, enmasillada y un molde en silicona donde poníamos el chocolate. Esta es otra pieza, también lo mismo un poco con el mismo proceso lineal. Y las piezas de chocolate. Este sería el impreso en 3D antes del lijado y esto ya es la pieza de chocolate, no es un render, es una foto del... La verdad que costó mucho, fue mucho esfuerzo llegar a... Porque también hasta que aprendes a hacer el chocolate, si no lo echas bien, igual se te rompe cuando lo sacas del molde o para que brille. Pero bueno, o conseguir este juego entre brillo y mate, bueno, fue como un gran aprendizaje. Pero fue muy divertido porque, bueno, creamos un e-commerce con estas piezas y las comercializamos, hicimos el packaging, o sea que fue como un proyecto de 2 años que se alargó bastante. Hicimos varias piezas, aquí ves un poco también un corazón, ¿no? Que pone love, por si no que cuesta un poco a veces. y la verdad que, bueno, fue muy entretenido tocar de otra manera la tipografía, ¿no? También de una parte de
cómo definir unos parámetros que funcionen la tipografía en chocolate, por ejemplo, que no se rompa o que sea lo suficientemente rígido para que poder transportarlo ¿no? Que el transportista no lo rompa y a la vez que se parta bien para comértelo. Bueno, muchas cosas, ¿no? O cómo engancharlo, cómo enganchar el chocolate a una bandeja y que no se mueva, etcétera. Pero bueno, como había muchos problemas de diseño que fueron como muy interesantes de intentar ir averiguando, ¿no? Bueno, estoy muy contento que ganamos un oro con este proyecto, o sea que fue toda una sorpresa. Y bueno, también hicimos un poco parte del branding y evidentemente yo tenía que hacer una tipografía corporativa, como no. No puedo hacerlo de otra manera, siempre me tira demasiado chocolate. Y de esta tipografía se nos ocurrió, ostras, también podríamos hacer igual como tabletas, ¿no? En vez de algo más sencillo, porque para cada pieza nos pasamos 3 meses o 4, ya en las últimas, que ya tenemos como más rodaje. Pero queríamos hacer como más producto y algo que pudiera venderse más barato, más rápido. Y dije, bueno, como tenemos la tipografía corporativa, igual la podríamos aplicar al chocolate. Pero si os fijáis, tiene como el contraste es muy elevado, hay muchos finos. La gracia de este tipo es que también las os eran muy redondas, pero en tabletas que al final necesitas economizar espacio, como que no funcionaban. Entonces hice una versión, digamos como un optical size también, de alguna manera, pero para chocolate. Con todo lo que habíamos aprendido, bueno, al final, por ejemplo, los trazos más finos se hicieron más gruesos. Si os fijáis, las trampas de tinta, que serían como estos detalles, ¿no? Donde hay dos uniones, se redondean. De esta manera no se acumula ahí el chocolate, no queda un pegote también, y no se forman burbujas, porque es difícil como que no se formen a veces burbujas en el chocolate. Y bueno, como hay un montón de requerimientos técnicos, ¿no? También que le dieron forma como a esta tipografía. Desde los acentos también, que si os fijáis, bueno, creo que se ve aquí, porque también hicimos un letterpress de chocolate, ¿no? Aprovechando, ¿por qué no? Vamos a hacer letras de metal, pero en chocolate, venga. Y claro, también tiene un requerimiento de tamaño, ¿no? Al final todas las letras tienen que ser iguales, entonces, por ejemplo, los acentos siempre te suelen sobresalir por encima, ¿no? Pero queríamos que todo quedara alineado. Entonces, si os fijáis, la solución fue sobresalir un poquito el acento, pero bajar las letras, ¿no? No todas están alineadas. Aquí no se ve mucho la caja gris del letterpress, pero bueno. Si os fijáis, por ejemplo, la cedilla sube en vez de bajar, ¿no? O la Q se queda justo en el límite. Y bueno, este tipo también ganó un oro en tipografía, o sea que también súper contentos con el doblete, y en las tabletas también ganó un bronce. Esto hicimos con usted, que es un estudio que hacen bueno, como identidad verbal, ayudan con los copywriting, dan un poco como todo ese background a una marca, ¿no? Y esto, bueno, fuimos haciendo como diferentes colecciones. Esta fue como para San Valentín, se llamaba Mejor que el sexo, y bueno, era como, os lo leo, es la colección de tabletas de chocolates que llega para zanjar un debate absurdo. Ni con posturas dignas de yoga, ni con fantasías o fetiches, ni las más oscuras perversiones, nada puede sustituir al chocolate, ¿no? Y habían como estas 3 frases. Entonces era como un regalo así un poco desenfadado para dar, ¿no? O San Solterín, esta se llamaba, es una colección única de tabletas de chocolates para darte todo el amor que mereces y que otras personas no te la saben dar, ¿no? Aprovecha tu magnífica soledad y disfruta de este placer sin compartirlo con nadie. Entonces, bueno, como que hicimos diferentes colecciones así un poco divertidas. Esta formaba parte de una que se llamaba Cómete tus palabras y eran de los típicos propósitos que nadie hace, ¿no? Por ejemplo, apuntarse a inglés, ir al gym. Entonces todo giraba un poco a frases un poco así de coña, ¿no? Este es un proyecto del año pasado que lo hice con el estudio RAN. No sé si habéis estado por Barcelona y os habéis fijado en los letreros del Gótico. Solo están en el Gótico. Bueno, tiene estas placas que son curiosas. Y este proyecto, bueno, Barcelona Chocolate Company nace del Museo del Chocolate y quería hacer una marca para mandar a Estados Unidos chocolate hecho bean to bar, ¿no?
y querían como algo un poco comercial, pero también algo distintivo de Barcelona, que no fuera lo típico y tal. Y desde RAN encontraron que justamente la forma un poco de esta tipografía recordaba un poco al haba, ¿no?, del cacao, a la forma ovalada de un haba de cacao. Y como, bueno, era algo distintivo de Barcelona, empezamos como creando la identidad a partir de esta tipografía. Aquí es lo mismo, ¿no?, que os enseñaba con el proyecto de Fournier. No se trata de coger todo literalmente, pero sino de interpretar un poco las formas. Aquí veis un poco la comparativa de la digitalización final comparado con lo que había. Esto es algún detalle de la J, por ejemplo. Y aquí veis, al final todo lo que está hecho a mano, siempre hay variedad de todo tipo, ¿no? Veis que, por ejemplo, la del medio es mucho más ancha y otras más condensadas. Entonces se trata un poco también de homogeneizar todo para que funcione como un sistema, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera opción fue esa hasta que descubrimos que habían placas que tenía como el punto este más afilado que nos gustaba más y que le daba como un punto más distintivo, ¿no? O las as, ¿no? Parece que están todas un poco torcidas, o el punto este... Estaban rellenas de plomo estas letras, o sea, las tallaban en mármol y luego volcaban plomo y así les daba como el color negro y sobresalía. También pensad que si se pasaban un poco de plomo, la tipo se veía más bold, porque se hinchaba, ¿no? Es como quedaba más rebaba. Entonces, claro, cada una es de su padre y de su madre. O a alguna se le ha caído la bolita del medio de la A, porque es un detalle como muy fino, tal. Entonces, bueno, si os fijáis aquí, la idea era tratar de homogeneizar, ¿no?, un poco esta línea divisoria entre la parte A y la parte B, centrar el punto, bueno, lo que es homogeneizar un poco todo. Y aquí veis lo que había antes y lo que había ahora, con la nueva tipo. También de espaciado ha cambiado, de proporciones, ¿no? Hay letras que, por ejemplo, eran muy anchas y se condensaron un poco. Letras que normalmente generan como mucho blanco, como las L's, la J. Y bueno, aquí algunos de los detalles distintivos de la Q, el punto de la A también. Luego decidimos hacer una versión, esta la llamamos la versión con dos habas, ¿no?, porque tiene como estas dos formas, y hacer una versión condensada con 4 habas, que realmente ocupa el mismo, es que aquí tampoco se ve, bueno, ocupa el mismo ancho, ¿no? Entonces permite cambiar una u otra fácilmente. Aquí os pongo un videito un poco que hicieron en RAN de un poco lo que os he enseñado del proceso. Perdonad el formato, pero ya Instagram lo que... Y el uso del color, también poder combinar, la verdad que quedaba muy chulo. Como son muy buenos diseñadores, hicieron un trabajo súper chulo. Este sería como un espécimen impreso que hicieron para enseñar la tipo. Y estas son las tabletas, para que veáis. Es un trabajo chulísimo, con stamping dorado. El logo está hecho en la tipo de 2 habas y aquí son las iniciales del país. Esta es como la colección Origins, que es el cacao de un sitio en concreto. Y esta es la colección con sabores, ¿no? Aquí sí que se utiliza la de 2 habas y bueno, y aquí veis los nombres de cada sabor. La verdad que este proyecto, bueno, ha tenido también bastante repercusión. Bueno, mi parte, la de tipografías, se llevó un oro y luego la parte también de RAN conjunta se llevó otro oro por las tabletas, por la identidad, o sea que... y un ADC también en oro, que es como... De hecho, esto lo presentamos a los Laos, que idea también de Xavi Roca, que es un creativo increíble y muy loco. A mí cuando me contó la idea dije,
es increíble lo que se le ocurre a este hombre. Dijo, vamos a hacer en mármol, ¿no? Una réplica con la nueva tipo. Y yo, madre mía. Genial. Y claro, en vez de llenarla de plomo, la llenaron de chocolate. O sea que lo presentaron a los laos así, ¿no? Como con la tipo rellena de chocolate. Entonces era como darle una vuelta un poco a todo el concepto, ¿no? Y al inicio del proyecto, y una buena manera de acabarlo. Vale, entramos en el último bloque. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Vale. Vamos bien, ¿verdad? O sea, hemos hablado un poco de presente, de pasado, y ahora vamos al futuro, ¿no? A las variable fonts. Hay un poquito de intro para los que no estáis muy familiarizados. ¿Qué son las variable fonts, no? Estáis acostumbrados igual a ver las tipos .otf, .ttf, ¿no? Es el formato. Y OpenType ya fue como una gran innovación, permite como, pues, lo que os enseñaba antes de las alternativas, poder seleccionar, cambiar, permite un montón de cosas, ¿no? Cambiar de diferentes sets de números. Pero bueno, se dio un paso más. Por una vez Google, Apple y Microsoft se unieron para hacer algo, y fue para hacer algo tipográfico. ¿Por qué? Bueno, quisieron también porque les convenía, evidentemente. ¿De qué va esto? Básicamente se trata de, en vez de tener diferentes archivos, tenerlo todo en uno. ¿Qué beneficios veis para las grandes compañías? Puede ser. ¿Os imagináis alguna? Hasta de... Si al final tienes una cosa que te ocupa mucho menos, que en vez de 8 archivos tienes uno, pues imaginaos, con la de archivos que consumen estas grandes empresas, pues ganan muchísimo dinero. Por eso se pusieron todos de acuerdo. Pero bueno, todos ganamos de esto, ¿no? Que no está mal. Entonces, básicamente, lo chulo es que tienes un archivo en el que tú puedes ir tocando, ¿no? Si antes... Bueno, esto no he explicado, hay un concepto de máster e instancias. Máster sería lo que nosotros dibujamos, ¿vale? O sea, yo puedo dibujar, por ejemplo, aquí, una regular, ¿no? Que es la que está marcada, una bold y una light. Y si lo dibujamos bien, luego os enseñaré un poco más de cómo va esto, gracias a la interpolación. Entre una y otra me puedo generar esas 3 instancias, ¿vale? Automáticamente. Entonces, genial. De hecho, de ahí normalmente generabas pesos, pero ahora lo bueno es que tú puedes, con un slide, controlar en qué punto te quedas. Entonces, igual aquí hay 10 pesos, pero tú quieres 11 y puedes ir o quiero entre este y este, a un punto concreto, ¿no? El 742 quiero, no el 700. Entonces es una de las grandes utilidades que tiene. ¿Qué más? Por ejemplo, en términos de anchos, yo puedo tener condensado y ancho y poder jugar también con slider. Este sería otro eje. Hay varios ejes predefinidos, ¿vale? Con los que podemos jugar. El peso, la anchura. Hay optical size también, que ya hemos hablado. Entonces, por ejemplo, puedo decir, vale, para tamaños pequeños, al 0, y cuando vaya hacia el 100, para tamaños grandes. Y puedo combinar. O sea, si tengo varios ejes, puedo decir, vale, tengo un eje que es el weight, que es peso. Cuando lo pongo a tope, no me salen estas dos cosas, pero fijaos que según el optical size, si pongo para tamaños pequeños, los finos son más gruesos, y en cambio, si lo pongo al tope, los finos son muy finos. Y esto sería un poco también una explicación. Buah, no se ve nada, ¿no? No se ven las tipos aquí, ¿no? No sé por qué. Bueno, da igual. Era explicar un poco, ¿no? Como una tipo para tamaños grandes o pequeños cambian sus proporciones, ¿no? También un poco, pero bueno, es lo mismo que hemos visto en Fourier. Entonces, bueno, esto de las variable fonts abre muchas posibilidades y también, bueno, estamos experimentando con ello, ¿no? Esta es una tipo también que está work in progress, pero bueno, se basa en la CNC, ¿no? En el fresado, y lo que podría ser una tipografía un poco paramétrica. Ahora veréis un poco. Se inspira en los 60 y los 70, si os fijáis. Bueno, también está un poco muy de moda este rollo de como counters como redondeados.
Y entonces como partía un poco de estas formas así que es como también una limitación casi técnica, ¿no? De decir, bueno, si tuviera que hacer una tipo con fresadora, ¿cómo tendría que ser visualmente para que funcionara? El logo ese de MSL, por ejemplo, o este de aquí, de abajo. Si veis como que hay muchas cosas que se van pareciendo en todos estos referentes. Este es muy chulo, ¿no? Juega también con estos counters. Entonces, bueno, explorando dije, va, me gusta esta idea, vamos a hacer como una tipo, ¿no? Como eso, con esta... que se vea como por dónde pasa la fresadora, digamos, de alguna manera. Dije, podría ser chulo jugar como... Bueno, como un eje que fuera el tamaño de la broca, ¿vale? Que pueda yo adaptar el tamaño de la broca. Que realmente, esto, bueno, yo puedo llamarle como quiera aquí, pero técnicamente no puedo cambiar yo el nombre al eje, ¿vale? Hay weight, width, optical size y tal, o sea que tienes que adaptar un poco. Y dije, vale, está guay, pero si añado también expandido podría ser chulo, ¿no? Porque aquí realmente estoy controlando el blanco, o sea, en vez de hacer o bold o light o tal, controlo el blanco y controlo el negro, de alguna manera. Bueno, aquí también controlo un poco el negro si voy hacia abajo, ¿eh? Controlo el negro por dos lados. Y si hago entre estos dos, podría interpolar y me saldría algo entre medias, ¿vale? ¿Por qué no? Digo, guau, pero también estaría chulo igual controlar la altura de la broca, ¿no? Si, como el contraste. Y esta sería... Pero claro, aquí esto es como muy lineal, lo entendemos todos, funciona como fácil, pero ¿esto dónde lo meto? A la que empiezas a meter tres ejes ya se complica la cosa. Esto se vuelve un cubo, ¿vale? Entonces aquí es cuando ya la cabeza te empieza a explotar, ¿no? Entonces tienes como el eje este de width, del ancho, el eje del diámetro o del peso y el eje del optical size en este caso, que es el contraste, ¿vale? Y cada n donde corresponde en su punto del espacio. Con estos 8 másters, luego podrías ir a cualquier punto del espacio y funcionaría sin problema, ¿vale? De hecho, igual con alguno menos se podría, pero podría ser un poco risky. Y aquí veis, por ejemplo, una palabra con todos los... cambiando los atributos, ¿no? Como os he dicho, yo le puedo querer llamar como quiera, pero al final es width, weight y optical size. Si veis un poco las coordenadas, ¿no? De 0 a 100. Entonces este sería 100, 100, 100 y ese 0, 0, 0, ¿no? Entonces para que veáis un poco cómo funciona, realmente, bueno, es divertido jugar con ello, ¿no? Puedes empezar a toquetear. Y aquí al final el diseñador tiene el control total de qué haces con la tipo, ¿no? Y cómo la utilizas y bueno, no tengo muchos visuales, tengo alguna cosa que quizás sí, sin más solo de un peso, pero bueno, me gustaba también igual en los visuales hacer algo que tuviera este rollo de CNC, de máquinas de corte láser también, bueno, como de rebaba, de bordes. Aquí veis todo el alfabeto. Y bueno, hay letras un poco más raras que otras, la E, por ejemplo, ¿no? Que no tendría por qué ser así, pero bueno. Como es una tipografía bastante condensada, cuanto menos blanco haya, pues ayuda a minimizar un poco esos blancos que al final no quieres tener. O la T, ¿no? Que por ejemplo acaba subiendo. La G, que si veis, por ejemplo, claro, yo me imaginaba si la fresadora tuviera que entrar, si tiene como una parte interna, ¿no? Así como que molestaría y no podría pasar. Como que me he autoimpuesto un poco, aunque no sea 100% veraz, que una fresadora pudiera hacer la tipo perfectamente sin problema, ¿vale? Y tiene los detalles, por ejemplo, de la B, ¿no? También que es como un corte así de la fresadora, etc. Y bueno, aquí veis algunas de las letras así igual más raras, ¿no?
la W casi parece como un vaciado, ¿no? Simplemente como un bloque y que ha sido vaciado con la... Aquí. ¿Por qué no probar cosas, no? A ver si suena la flauta. Y bueno, aquí para acabar con algunas preguntas que siempre están como ahí, ¿no? ¿Por qué seguir haciendo más tipografías, ¿no? Porque realmente podríamos vivir con lo que tenemos y es porque al final cada tipografía es una solución diferente y, por ejemplo, en los proyectos custom que os acabo de enseñar también se refleja muy bien cómo puede ser algo clave en un proyecto de diseño, ¿no? Y realmente podríamos hacer una tipografía para cada proyecto. Y también hay nuevos problemas, tanto tecnológicos como aparece nueva tecnología que podemos aplicar, entonces, bueno, o incluso estilístico, ¿no? Y cómo hacemos algo que queremos llevar a cabo, cómo podemos trasladarlo a una tipo, ¿no? También, por ejemplo, como la última tipo que os he enseñado, ¿no? Cómo queremos conseguir un efecto y cómo podemos solucionarlo y que quede lo mejor posible. Y bueno, a mí me gusta pensar que hacer como una nueva tipo es como hacer un remix, como eres como un DJ de... Coges un poco de aquí y de allí y haces tu cosa, ¿no? Entonces, no creo que hagamos como del todo nada, o sea, no creamos nada del 100%, sino que es como, al final coges un poco de aquí y de allá y lo transformas, ¿no? Y estás aportando un poco, te nutres de lo que he venido y aportarás un poco a los que vienen también, ¿no? Y es un refrito siempre de lo mismo, ¿no? Y bueno, volviendo a esta frase, creo que entendéis un poco ahora de mis referencias un poco del pasado, de donde me gusta inspirarme, ¿no? Un poco offline, coger siempre referentes de especímenes, de cosas antiguas, para traerlo a algo actual, ¿no? Algo que nos sirva hoy en día. Y esto se aplica también a los diseñadores gráficos, ¿no? Hay muchas veces que descubres una nueva tipo como diseñador y dices, qué guay, pero igual estaba hecha desde el 1600, quiero decir, tú la has descubierto ahora, pero no. Y ya está, daros las gracias por escuchar y espero que os haya gustado. Bueno, muy bien. Gracias. Boji. Bueno, muchas gracias por esta estupenda conferencia. Además, ha sido muy interesante porque estaba dividida en varias cosas, ¿no? Lo personal, el cómo llega, tus proyectos, que eso siempre hay que enseñar, ¿no? Es lo que más se ven en las conferencias. Pero una cosa que echamos de menos muchas veces en las conferencias son cosas como pues algún contenido didáctico que nos ayude también a aprender, ¿no? Y como sabéis, pues está muy bien siempre los trabajos, es muy bonito ver los resultados finales, pero el cómo se ha hecho, luego incluso ese bloque de las variables, ¿no? Así que muchas gracias por tu intervención y estamos contentísimos de que estés aquí con nosotros. Y nada, me has chafado unas cuantas preguntas, ¿ves? Vaya. Bueno, igual se puede profundizar. Y mira que yo ya venía un poco diciendo, bueno, a ver, tal, ya ahí como no, esta no. Eso, bueno, está bien, ¿no? Como yo le he dicho a él, lo importante evidentemente eres tú, ¿no? Así que no quiero quitarte mucho tiempo, sobre todo por lo bien que te lo has preparado. Además con tiempo, lo llevas preparado hace mucho tiempo, Bueno, ¿no? pero he acabado haciendo cosas hasta el último minuto. Eso es Es como las tipos nunca se acaban, ¿no? Siempre puedes añadir Exacto. un detallito más que... Esto es la típica excusita de... Se nota que has sido estudiante antes que profesor. Bueno, muy bien. Antes de entrar en según qué cosas que ya me has hablado, ya en cosas técnicas, me gustaría empezar con algo más humano, sobre todo porque tu trabajo es muy humano y luego me gustaría incidir en esto, ¿no? Pero me gustaría empezar con los viajes. Vale. ¿No? Porque ahí está tu configuración, tu gran configuración para tu futuro profesional y personal, evidentemente, ¿no? Aparte de los profesores, las grandes escuelas donde has estado, ¿qué te dan los lugares y la gente, ¿no? O sea, ¿qué te da la propia ciudad de Nueva York? ¿Cómo te enriquece? O La Haya mismo, Holanda, ¿no? Yeah. ¿Qué cosas te enriquecen de ahí? Más allá de los profesores, ¿no? Que puedan llegar a las tipografías, algo tan estrictamente técnico, ¿no? A veces.
Pero más a nivel personal o... Claro, personal, pero Sí, sí, ¿no? claro. ¿Y cómo lo transmutas lo transfieres a lo profesional, evidentemente, porque tu trabajo al Claro. final, ¿no? No, cada cultura, por ejemplo, también estuve viendo en Suiza o en Francia, donde la cultura tipográfica es enorme. Y es verdad que, bueno, te empapas de la cultura, ¿no? De lo que hablábamos de cómo viven los suizos, cómo viven los franceses. Pero es verdad que solo andar por la calle, lo bueno de la tipografía es que solo Exacto. andando por la calle ya puedes empezar a situar y a ver, por ejemplo, ir a cementerios. Hay muy buena tipografía en los cementerios. En Brooklyn también hicimos un lettering tour chulísimo, en La Haya. Como que ves la cultura del país, como un poco cómo se refleja a través de las letras, ¿no? Por ejemplo, los Exacto. holandeses que son mucho más rígidos y mucho más cuadrados, o los suizos también, ¿no? Súper sistemáticos, sans serif. Y, y se refleja un poco también en la gente, ¿no? Conoces a un suizo y todo súper bien, pero a las 6 de la tarde cada uno a su casa y dices, pues mira, como una buena sans serif, ¿no? Al final no, Como una buena helvética, ¿no? es que tampoco la... Un suizo haciendo de helvética, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, en cambio, por ejemplo, no sé, en Nueva York también ves mucha influencia italiana, entonces también igual ves cosas un poco más alocadas. En Holanda también tienen, bueno, son también como estrictos y muy directos, pero también tienen cosas así a veces que se salen un poquito más de la norma, ¿no? Como son un poco más rompedores. Y ellos como personas un poco también, ¿eh? Son ese perfil de que te dicen cosas que dirías, me estás insultando directamente Sí, y sí, no sí. tienen problema de decírtelo, pues sí. Enriquece por la calle. Eso que me Sí, dices de caminar por la calle, ¿no? Estar en un sitio y dices, bueno, aquí ya estoy. No sé, supongo que vosotras y vosotros también, ¿no? Aquí ya estoy, aquí ya me está entrando información, ¿no? Cuando piensas un país, una ciudad diferente, ¿no? Que es rica en letras, que al final casi todas pueden ser ricas en su medida, sí, depende de su personalidad, ¿no? totalmente. Muy bien. Respecto a esta alegría, no sé, me salen adjetivos para tu trabajo, ¿no? Y me gustaría hablar sobre los adjetivos de la tipografía, ¿no? Yo he apuntado, o ya me había dado esa impresión desde que te conocí evidente, tu trabajo me llegó por Insta, y ahí empecé a seguir. Me sorprendió mucho, bueno, lo que más me gustó, lo que más puedo apreciar, ¿no? Y me salen unos adjetivos que es alegría, belleza y humanidad, ¿no? Y es curioso, ¿no? ¿Es correcto hablar de estos adjetivos en tipografía? Sí, totalmente. Al final yo creo que cualquier adjetivo se puede, ¿no? Casi podríamos hacer una tipografía para cada persona y que tuviera nuestros atributos. Pero es verdad que, bueno, por ejemplo, humanidad, ¿no? Todo lo que se ha hecho a mano, ese toque manual, pues lo transmite todo a ese punto humano. Y a mí la caligrafía me ha encantado siempre y tengo muchos proyectos que se respira mucho ese hecho a mano porque, ¿no? Y creo que es importante porque al final hoy en día es muy fácil hacer algo muy digital, algo frío, que Exacto. no tenga como alma. En cambio, buscar ese punto humano, ese punto un poco diferente y de calidez es lo complicado. Sí. Que incluso no es solo algo manual y gestual, que sería lo primero que pensaríamos como en lo humano, sino en el error, ¿no? Como en También, lo claro. aleatorio de tu proyecto, de las letras que eran como aleatorias, ¿no? Sí, Que ha sido como si darle una vueltita, ¿no? Así, un Joan Trotschut, ¿no? Con una super veloz, claro, pero ahora, ¿no? Y aprovechando las nuevas, pues la tecnología de las variables, ¿no? totalmente. Muy bien. Macho, ese tipo no es ni variable, es No. simplemente Ah, OpenType. OpenType. Sí, Ajá. solo son Con caracteres sus alternativos, adjetivos. sí. Vale, vale, vale. Y Sí, con sí. más alternativos, más, ¿no? más trabajo tiene, aunque Siempre nos ¿no? liamos. Es un poco la ilusión, dices, uy, esta alternativa, ¿no? Y después, ostras, ¿no? Que la tengo que configurar, tal, tal, Ya he tal. aprendido de eso. Pues sí, básicamente me gustaría preguntarte esto, ¿cómo combinas, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando yo oigo la palabra, es que es muy bonita la tipografía, está muy bonita, y me pongo un poco nervioso. No sé vosotros, ¿no? Y dices, ay, está muy bonita, ¿no? Y claro, por eso yo a veces tengo mucho reparo en reconocer que cuando veo algo que es bello, como algunas letras que hemos visto aquí, ¿no? Que son bellas, ¿no? Y decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Le estoy diciendo bella a una tipografía? Es correcto, ¿no? Sí, a ver, claro, la belleza es subjetiva también, ¿no? O sea, puede estar en una sans serif o normalmente la belleza en tipografía, ¿no? Cuando te hacen un briefing siempre suele asociarse a la didot o a las didonas porque es como algo Elegante, sí ¿no? elegante, pero ostras, no sé, hay cosas que pueden ser
bellas en cosas mucho más, bueno, Dentro de la estética misma, sí. claro, la funcionalidad. Dentro de la o como- funcionalidad podemos encontrar, ¿no? ese Sí. giro de decir, oye, pues no, sí, sí. Yo me sigo poniendo nervioso, ¿eh? Pero dice, esta es muy bonita. Yo, bueno, a ver, ¿qué quieres decir eso? Profundicemos. Sí, a ver, vamos a profundizar, ¿no? Y bueno, básicamente cerrando un poco este bloque, ¿no? Al final, ¿cómo técnicamente o a nivel de trabajo, cómo combinas, ¿no? Esta alegría, todo lo aleatorio, esta humanidad dentro de un trabajo tan arduo y técnico como debe ser la creación de una tipo, ¿no? Bueno, la alegría está al principio y luego ya se vuelve arduo. Ya, ¿Sabes? Siempre los diseñadores de tipos queremos empezar nuevas tipos y nunca acabarlas. Suele ser el problema, ¿no? Claro, lo divertido es empezar algo, ¿no? Como nuevo, toda la parte divertida y luego ya, claro, se va alargando lo de hacer los caracteres que te faltan, acabar tal y bueno, siempre suele ser... Pero bueno, al final todo forma parte del proceso y toca... Y de tu oficio, ¿no? Te ha tocado esto, Sí, ¿no? sí. Está este meme, ¿no? De esa pareja que va caminando y el chico se gira, ¿no? Y es como Sí. el tipógrafo con su tipografía con la que está trabajando Claro, y la el nueva. nuevo proyecto, ¿no? Diciendo, quiero cosas nuevas, ¿no? Totalmente. Muy bien, Yo muy aspiro bien. a tener a alguien que me acabe las tipos por mí. La verdad que sí. Lo ha dicho tan en serio que No, evidentemente va a pasar. Te invitaremos cuando lo consigas. Haremos una parte 2 de esta charla. Eso. Muy bien, no sé, viendo tu trabajo también, como insistiré, ¿no? En el tema en el mundo de más allá del diseño, cuando ya entramos en el aspecto de la letra y de los creadores de letras, ¿no? Estamos con está el aspecto caligráfico, el lettering, y los tipógrafos, ¿no? ¿En qué lugar? Evidentemente estás ya en el tipógrafo, que es como estas transformaciones de superguerreros y cosas de bola de drag, ¿no? ¿no? Que vas... Realmente tampoco es una evolución, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda en la caligrafía que son maestros caligráficos. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿tú ahora mismo dónde estás? ¿Dónde quieres ir? Y, bueno, quieres ir para más tipógrafo, pero me gustaría que nos explicaras un poco todos estos aspectos de la caligrafía, el lettering, tipografía. Bueno, yo he ido transicionando un poco, ¿no? Al principio no sabía hacer lettering, sabía hacer caligrafía. De la caligrafía aprendí un poco cómo podía... Porque el lettering al final muchas veces se basa en la caligrafía, pero como que lo redibujas, ¿no? y lo retrabajas. Y me pasé mucho más al lettering y no sabía hacer tipografía. Y ahora estoy full en tipografía. Claro, la tipografía, el punto que tiene es que es mucho más challenge, ¿no? El hecho de que sea un sistema, un lettering es fácil dentro de lo que cabe porque son varias letras que tienen que funcionar entre sí, pero nunca las vas a cambiar de sitio. Siempre les encuentras su sitio con la letra de la izquierda, la letra de la derecha y ya está. Pero la tipografía siempre es como que es un challenge nuevo y es como que hay mucho que aprender y nunca te cansas de aprender, ¿no? Entonces el lettering en ese sentido a mí me gustaba mucho, pero como que me aburrí un poco hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, siempre hago proyectos de lettering muchas veces también corporativos, empiezas con el lettering del logotipo y luego acabas pasando al sistema, ¿no? Que también es chulo. Tienes esas skills, ¿no? Sí. Esas habilidades que son para siempre, ¿no? Bueno, hay que practicarlas, Claro. pero eso te va... Entonces hacer lettering en ese sentido para, no sé, para marcas y tal me gusta mucho, ¿no? Como encontrar también, hacer 1000 pruebas en una palabra, que es a dónde puedes llegar y cómo le puedes dar un poco la vuelta y encontrar ahí sus cosas, ¿no? Muy bien. Me gustaría saber también, porque durante la historia de los tipógrafos y diseñadores, ¿no? Bueno, todo el mundo, ¿cómo llegas a la tipografía? Bueno, tienes que pasar antes por unos estudios de diseño porque de repente no me veo a alguien con 15, 16 o 17 diciendo, quiero ser tipógrafo. Ya. Alguno habrá o alguna habrá, seguro, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, de cómo llegas hasta allí, ¿cómo te relacionas con los diseñadores? ¿Cuál es tu relación? ¿Gráficos? Sí. Vale. Vamos a empezar No, por los no. gráficos Sí. y luego ya veremos si avanzamos. Mira, siempre bueno, yo siendo diseñador gráfico me relacionaba con los diseñadores gráficos hasta que conocí a los diseñadores de tipos, a los que admiraba. Entonces yo quería hacerme amigo de los diseñadores de tipos. Y ahora que soy diseñador de tipos me quiero hacer más amigo de los diseñadores gráficos, fíjate.
Por muchas razones, porque al final... Porque son los que te compramos las tipos, Claro. básicamente, ¿no? Claro. Te voy a decir una cosa, yo compro tipos y tal, pero cuando veo un tipógrafo, yo cosifico a los tipógrafos también, ¿eh? O sea que también hay interés, ¿no? Quiero decir que los No, diseñadores pero realmente... también tenemos interés en Claro, tu producto. es mutuo. O sea, a mí también, por ejemplo, me gusta tener diseñadores en los que confío, pasarles tipografías que estoy Claro. haciendo, que me den feedback, que las utilicen en proyectos. Claro, Y creo que es enriquecedor para ambos. Y prefiero estar como más metido un poco en lo que se hace en el diseño, porque me ayuda también a pensar qué es lo que van a necesitar los diseñadores. Que creo que el mundo del diseño de tipo a veces también es como muy endogámico, intentas como veces diseñar sí. un poco para ti mismo y para gustar a tus colegas, pero al final ni ellos te lo van a comprar ni lo van a utilizar. Ya. Por ejemplo, Laima yo la hice como sin un briefing claro, estoy muy contento, gustó mucho a los diseñadores de tipos, pero los diseñadores gráficos no la compran. Bueno, creo que Y hay es que es bastante inutilizable, a ver, es muy difícil de Quizás el utilizar. stencil está ya dado muchas vueltas en ese sentido, la verdad que es una gran tipografía, ¿no? Pero es como a lo mejor encontrarle el contexto, el tal, como... Yo reconozco, no es fácil de utilizar, entonces... Por eso, cuando haces tipos para diseñadores de tipos, te salen cosas igual interesantes, pero igual los diseñadores gráficos siempre están pensando diferente que lo que piensan los diseñadores de tipos. Entonces intento ir más con diseñadores gráficos, así A ver. tengo buenas ideas para diseñadores gráficos. la Ya te verdad. entiendo, te entiendo. Sí, bueno, incluso yo me pasa un poco lo contrario, ¿no? Creo, pero es verdad que a lo mejor los diseñadores podemos pensar en algo que a lo mejor o que trabajan en cosas y en conceptos, pero a veces muy influenciados por el momento, quizás, ¿no? También, Y un sí. tipógrafo a lo mejor pues es más estudioso, ¿no? Y esos proyectos de tipógrafos para tipógrafos que los ves y dices, bueno, igual no hacía falta, pero igual llegan, no sé, es el conocimiento más puro, ¿no? Es esa búsqueda. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, lo bueno que son proyectos atemporales, un poco, Exacto. que igual dice, puedes estar 10 años en los que igual no vende mucho una tipografía, pero quién sabe, igual en los próximos 10 va a vender, bueno, nunca sabes. Es verdad que también es peligroso caer un poco en lo tendencioso solo, ¿no? También. Sí, un poquito, ¿no? Sí, sí. Entonces cada vez como se acorta más la vida de una tipografía. Una tipografía sí. idealmente estaría chulo hacer un concepto que sobreviviera bien el tiempo y bueno, y el uso, ¿no? No solo que sirviera para 5 o 6 años de un tren específico. Exacto. Sí. Un tema sobre que me gustaría hablar, ahora dentro de un momento me gustaría que preguntarais vosotras y vosotros también, y no que solo lo acaparara yo, ¿vale? El tema de la venta de tipos, ¿no? O sea, ahora estamos en un momento tan loco, ¿no? de tecnología, que vamos muy rápido, y etcétera, y incluso esto está afectando incluso al cómo se venden las cosas, ¿no? No sé qué piensas tú de cómo hemos pasado del espécimen a unas fundiciones con muchos flash, mucho neón para que vendamos y que sea con tanto Bien. motion y tantas cosas. No sé qué piensas sobre todo esto. A ver, tampoco solo tengo una tipo a la venta de momento. Estoy preparando mi proyecto de fundición para ponerlas a la venta, entonces supongo que en un tiempo te podré decir un poquito más, pero bueno, yo creo que al final el mercado es el que es y si los diseñadores gráficos piden ciertas cosas, los diseñadores de tipos o las fundiciones se tienen que adaptar un poco a los medios que les gustan a los diseñadores gráficos para vendérselos, que no queda otra. Entonces, bueno, entiendo que al final... A mí, por ejemplo, cuando lo pensaba con mi fundición, me gustaría que los diseñadores gráficos entraran porque hay buen diseño gráfico también, Ya. no solo por las tipos. Entonces, creo que la mejor manera de vender tipos es aplicarlas bien y que haya buen diseño hecho con las tipos, la verdad. Muy bien. Y para acabar este bloque, tengo más preguntas, me han sobrado, estoy contento, ¿no? Al final me habías quitado un montón. Pues claro, un poco siguiendo la idea del CEFA con la escuela de esta escuela de artes audiovisuales, ha cumplido 30 o 31 años, 30 años el año pasado, ya acabamos por el 31, entonces me gustaría saber, venimos de un pasado
¿A dónde te ves tú profesionalmente, tu trabajo dentro de 31 años? Ahí te dejo ahí la 31 pregunta. años. Te Igual cojo la ya- pregunta y te la Igual dejo ya ahí. retirado casi. En Suiza, ¿no? Eso en Suiza, haciendo el Beticas. No, la verdad es, espero, tengo mucha ilusión por este proyecto nuevo de fundición, que no lo he mencionado, pero bueno, el último proyecto también lo he hecho con Ricard García, que es un diseñador también que estudió conmigo, bueno, en años diferentes en La Haya, y también quiero publicar algunas de sus tipos, entonces, bueno, en España creo que hay muy buen diseño gráfico, diseño de tipos como que tampoco nunca ha habido alguien que tenga una proyección internacional igual como las fundiciones suizas o alemanas o americanas y bueno, no sé, tengo ganas de aportar mi granito de arena en este mundo de las tipos, del retail y también hacer tipografías custom para, bueno, para diferentes marcas, también me parece muy interesante, o sea que espero Estaremos poder atentos enseñar ahí. cosas pronto. Estaremos atentos a tu proyecto, iremos entrando, vigilando un poco a ver qué estás haciendo y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, espero que sí, porque hay muchos gente del sector y bueno, pues sería interesante si alguien tiene alguna cuestión. A ver, allá de Herrera, endavant. Sí, Juanma. Tengo dos preguntas. La primera, hemos visto que has hecho tipografías con materiales poco ortodoxos. ¿Con qué otro material te gustaría hacer otra tipografía? Muy buena pregunta, Juanma. Este es alumno de aquí. Bueno, mira, lo tengo muy claro. Vale, d'acord. Entonces, la pregunta de Juanma es que hemos visto en tu exposición que te gusta trabajar con materiales poco ortodoxos, ¿no? Entonces, Juanma pregunta cuál es el siguiente material o con qué material te gustaría trabajar para tu siguiente proyecto. Pues mira, con caramelo me gustaría. Pero porque habéis visto cómo hacen el caramelo, que hacen como churros largos y los van moviendo. Me gustaría hacer como lettering de caramelo, pero con el churro. O sea, como hacer una piruleta gigante, rollo lettering. Sí, siempre me hubiera gustado hacer De, eso. Juanma comenta el chupa-chup máximo, ¿no? Bueno, ya vemos que aparte de rotuladores con tu padre de arquitecto, había algo de dulce había por ahí, ¿no? No mucho. ¿No? No. Bueno, ahí entonces no se ve. Bueno, adelante, Juanma, ¿cuál es la siguiente pregunta? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que la IA, como herramienta de ayuda, puede cambiar el mundo de la tipografía? Qué gran pregunta. Es que estoy orgullosísimo. La caja de Pandora está abierta. Bueno, Juanma pregunta pues, sobre la IA, ¿no? Sobre qué facilidades, cómo la podemos utilizar, qué va a ocurrir dentro de tu profesión estricta de diseñador de tipos, ¿no? Esa sí es la pregunta, ¿verdad? La Lo he hecho verdad, tan bien que ahora la digo yo mal. Juanma, no la digas tan bien. la verdad que no lo sé. Han habido muchos intentos como de hacer la tipografía que englobe todo, ¿no? Porque la tipografía, si la divides en parámetros, es como muy fácil de entender y poder tocar esos parámetros. Pero a la hora de la verdad siempre hay como un 10 o 15%, ¿no? Lo que hablamos, el toque es humano, el toque diferente de buscar en los detalles, que yo creo que la IA no va a encontrar nunca. Pero bueno, toda esa parte igual del 80% igual sí que podremos llegar a, ¿no? A encontrar con ciertos parámetros. Bueno, si ahora yo, por ejemplo, tengo que hacer una helvética más o menos parecida, podría programar algo parecido con las proporciones que quiero, por ejemplo, para tamaños pequeños, para tamaños grandes, o más contrastada, menos contrastada, y tener una base, por ejemplo, en la cual trabajar. Igual podría ser un... Y a partir de ahí seguramente hará falta, bueno, también como siempre un poco de dirección de arte, ¿no? Hacia dónde quieres ir o qué quiere el cliente. Un poco de humanidad, ¿no? Claro. Y añadir ese toque, sí, de humano, de diferente, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seguro que sí, imagino, ¿no? Así. A ver, sí, adelante, por favor.
Sí. Quería preguntar una cosa y es que nosotros como diseñadores gráficos, ¿no? Tenemos que buscar tipografías para hacer tanto texto como títulos, ¿no? A la hora de hacer títulos solemos elegir una display que vaya a concordancia del tema. Bueno, quería decir lo que es cuerpo de texto, siento que sí que nos pasa mucho que somos un poquito superficiales y buscamos una que sea legible y poco más, ¿no? ¿Tú qué nos recomendarías para elegir una tipografía dependiendo de un diseño, para saber adaptarla? Vale. Un momentito, la pregunta, si tengo que repetir, os ha tocado. Lo que pasa que a ver cómo la repito, ¿eh? A ver, un momento. Concentrarme. Vamos a ver. Bueno, habla sobre, sobre el uso de las display combinadas con las tipografías de texto, ¿no? Y entonces su pregunta, su obsesión, es como qué tipografía puede utilizar más allá de la legibilidad, ¿no? Que aparte de la legibilidad le dé un carácter al texto. ¿Está bien? Sí, creo que lo has resumido bien. Pues yo te diría que el mismo que utilizas para una display, o sea, en el fondo, por ejemplo, si vas a hacer un libro sobre, no sé, poesía, o un libro para el Quijote, o una comedia medieval, no sé, o un texto serio, no vas a coger un poco la misma tipografía. Tú imagínate solo un libro de texto, con solo para leer. Bueno, por ejemplo, si es algo con un toque más medieval o un toque más divertido, igual hay tipos de texto que tienen ciertas licencias, ¿no? También un poco más creativas, que le dan ese carácter. Si es un ensayo, seguramente será algo mucho más rígido, mucho más tal. O sea, realmente es lo mismo que utilizarías para las display. De hecho, si tiene optical size, pues ideal, ¿no? La display en grande y en pequeñito. Es como el mismo carácter, pero un poco modulado y tocado para que funcione para texto. Entonces, La tecnología como que nos ayuda y nos complica más, al final, porque ahí tenemos más para elegir, ¿no? total. Muy bien. ¿Otra pregunta? Al fondo. Adelante, ¿eh? Dale, dale. Me gustaría saber en qué te has basado para crear el nombre de las tipografías que has hecho. Bueno, esta es más fácil. No, Pues, ¿en qué te has basado para el nombre de tus tipografías? es más fácil para ti. Yo la verdad que me cuesta un montón los nombres de las tipos. Nunca sé qué nombres ponerles. Siempre puedes contratar a A los de los de usted, ¿no? Lo he pensado muchas veces. Intento a veces, por ejemplo, decir qué letras son las más características de la tipo y buscar nombres que tengan... Pero bueno, por ejemplo, todos los nombres están cogidos ya, que es como en un drama. Dices, tengo 5 nombres que me gustan, luego los buscas Y spam. y están hechos. Entonces, como que los nombres se van limitando y se van limitando. Pero bueno, intento coger un concepto que se agarre un poco sobre lo que va la tipo, un poco. Pero bueno. Ahí está. Y que quede bonito en la tipo, al final es que... La belleza, ¿no? Claro. Si el nombre de la tipo belleza, no queda bien en la tipo, no... No. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí, adelante. En la concepción de la tipografía, he podido hablar otras veces con otros diseñadores tipográficos y me dicen que algunos van desde el principio hasta el final, por ejemplo, hacen la construcción, propiamente dicho, y luego trabaja el interespaciado entre las letras, para cuadrarlo tal, y otros, por ejemplo, esto lo encargan a terceras personas para que lo hagan por ellos. Eso es tan maravilloso, ¿no? Que trabajen para que no tengas que... En tu caso, ¿ya has podido ver la necesidad de hacerlo o te has encargado siempre de principio a final de todo el proceso? Bueno, la pregunta, ahí va. Suerte. Pues espérate. Nuestro compañero pues ha podido ha podido hablar con otros diseñadores de tipos y ellos les han comentado su proceso de trabajo, ¿no? Evidentemente el tema del espaciado del kerning, que es uno de los grandes temazos a la hora de diseñar una tipo, ¿no? Y otras cuestiones más complejas incluso, ¿no? Al final elaborar lo que es la tipo y luego la pregunta es si has podido hacer, o sea, como dejar ayudarte, ¿no? Encargar todos estos procesos tan tediosos que a lo mejor
otro que tiene más experiencia y se dedica a esto, pues participa y evidentemente cobra, supongo, o lo que sea, ¿no? Sí, o tú lo has hecho todo del diseño de tipos. Pues mira, por ejemplo en Laima creo que estuve haciendo el kerning, que sí que es la parte más odiosa al final, y un agosto, y creo que casi me da un patatús y por suerte la fundición con la que lo hacía encargaron el kerning de las itálicas a alguien. Ah, mira. Yo hice solo el de la romana y las itálicas porque íbamos mal de tiempo y de salud mental, ¿no? sí, la verdad que sí. Fue muy mal verano. Ya. Entonces, aparte de eso, sí que hice todo el proceso, pero es lo que os decía antes, sí que creo que, por ejemplo, hasta para ser una fundición es difícil hacer todo tú solo. Sí. Al final quiero crecer y quiero hacer que proyectos salgan un poquito más rápido que hacer proyectos yo solo, entonces sí que estoy empezando a trabajar con gente, como por ejemplo con Ricard, que me ha ayudado mucho, nos entendemos bien y al final seguramente también poco a poco vaya delegando ciertas tareas, ¿no? Porque es lo que decíamos, que al final no quiero estar haciendo todo yo de principio a fin y me quedaré con lo más divertido, claro. hay que esperar con eso suerte, un poco, con ¿no? suerte. El otro día sí veía, ¿no? Bueno, sí, que hay que esperar un poco, hay que esperar a esos procesos, al proceso de trabajo que nos gusta más, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Alejandro. Una pregunta. Cuando abordas un proyecto con un cliente y cómo es el proceso de cuando presentas esa idea, el feedback que tienes, si te hacen cambiar mucho, ¿cómo es el proceso por ejemplo, con el cliente del chocolate? ¿Ellos a la primera han aceptado la propuesta que tú hacías o ha sido un ida y vuelta? Vale. Hablas sobre el flow con el cliente, ¿no? O sea, con los feedbacks, o sea, si son tan complejos como los habitualmente conocidos por los diseñadores, o, ¿no? o aún peor. Como el proyecto, por ejemplo, el del chocolate, decía que creo que tú eres el cliente, me parece. Sí, en el proyecto del chocolate, o sea, yo era el cliente, o sea, que es un autoproyecto, no es un autoencargo. Entonces no cuenta, pero en otros proyectos, vale. En general suele fluir todo bastante bien, porque también es algo que el cliente desconoce. Muchas veces también trabajamos con agencias, o sea, la agencia ya tiene como un concepto y entonces trabajo más con diseñadores, que es como tú les das forma un poco a lo que ellos tienen en la cabeza. Entonces normalmente no suele haber demasiado problema y hay proyectos que incluso en la primera ronda ya escogen algo que les guste. Pero con el cliente final, bueno, a veces tienes como que intentar enseñar más el por qué haces esto, por qué haces lo otro pero bueno, siempre al final, si tienes como un concepto claro, al final todo te ayuda a articular un poco más este proceso de que no haya igual tanto feedback, o sea, al final... Si hay un buen briefing, sobre claro. todo, que es el pasaporte a la felicidad, ¿no? Es como el ADN que dice, claro. Esto es así, ¿no? Sí, y si tienes claro por qué, no sé, por ejemplo, hay una marca que utiliza su logo en tamaños diminutos, entonces si le explicas por qué su logo en tamaños diminutos tiene que ser así, al final es casi irrefutable que entiende que tú sabes de eso y acaba así, ¿no? Esa parte técnica dices, esto es lo que hay, ¿no? Otra cosa es a veces con un logo, ¿no? También, por ejemplo, cuando haces un rebranding, a veces que son más delicados, ¿no? Proteccionistas, ¿no? Y no quieres tocar ciertas cosas, ¿no? del logo, pero bueno, muchas veces se hacen como también liftings así más imperceptibles para la gente que no está como un poco muy metida, ¿no? Pero que a la vez le dan como un gran cambio a la marca y lo renovan. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Pues mira, sí. Bueno, ya veo, os estás animando, ¿eh? Adelante, sí, ahí al fondo y luego tú. Y ya quizás iremos cerrando. Bueno, yo estaría aquí... Me hace calor, ¿eh? Empieza a hacer un poquito de calor. Focos. Sí. sí. Estamos aquí de sauna. Bueno, ahí al fondo, por favor, es que no te veo. Si puedes preguntar. A ver, a lo mejor es un detalle muy estúpido, pero me ha llamado la atención el hecho de que dijeras que a la hora de poner tipografías, lo que tenéis en cuenta a veces es las letras que quieres destacar, de qué más te gustan de tu tipografía.
Y eso yo personalmente nunca lo había pensado. Porque, por ejemplo, con tipografías como Play for Display, a lo mejor yo me esperaba una tipografía más medieval, como no sé, y luego pues ves que es una serie normal y corriente. Pero claro, a lo mejor la SAS era lo que quería destacar la persona de la tipografía. Bueno, esta... Suerte. Sí. Bueno, vamos a sintetizar con todos los respetos, ¿vale? Bueno, yo creo que hablar sobre el tema de los caracteres como especiales de una tipografía, ¿no? Que a lo mejor una tipografía nos parece muy sosa, entre comillas, ya estamos adjetivando aquí, ¿no? Y de repente como que si son importantes los caracteres como que le den que le dan la personalidad y que le dan esa fuerza que hacen distinguir, ¿no? Sí. No sé si era por aquí la historia. Era más sobre los nombres. Los nombres, Sí. vale. Claro, si tú le das... Si le das un nombre a una tipografía, pues ese nombre como que la identidad... las letras que más te gustan, ¿no? Vale. Claro. Yo creo que aquí, Estoy empezando... Sí. le estás pasando mal. No, que va, que va. No, tengo que dar plazas peores. A ver, yo creo que aquí es un ejemplo de que el nombre no corresponde mucho igual con el producto, ¿no? O sea, si estás vendiendo, no sé, si se llama, yo que sé, Medieval Fantasy y es una sans serif, igualmente te vas a llevar un chasco, ¿no? Es como un poco... Claro. Sí, claro. Si es un nombre tan específico, ¿no? Claro, Pixel, no es como que... font, y luego es una, yo que sé, una Es como romana que y ya... dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, bueno, mala elección de nombre. Mala ¿no? estrategia en ese sentido, comercial, ¿no? Mal naming. Tampoco escogería una palabra donde se repite mucho la misma letra, porque igual también es como que queda muy soso, ¿no? Sí. Como que enseña poco cómo es la tipo. Entonces, Exacto. bueno, siempre se suele poner una A, pues la A es Es tan verdad. característica, entonces siempre como Sí, las A son las... una A la suelen colar ahí. Es verdad. Es cierto que la es una de las letras las primeras que busco, a ver. Sí. Sí. Muy bien. Pues quizás al fondo, sí, por favor. Bueno, a mí me gustaría saber, cuando estás en el proceso de la creación de tu tipo, ¿te llegas a cansar de verla mientras la estás creando? Uy. Si es así, ¿nos podrías dar algún consejo de cómo volver a hilar esa pasión por esa misma tipo? Bueno, entonces la pregunta es que durante el proceso evidentemente hemos hablado, ¿no?, de ese momento en el que te cansas, ¿no? Y desde el público te preguntan algún consejo como para alegrar un poco, darle una vuelta a la historia, ¿no? Verla de otra manera y seguir avanzando, ¿no? Sí. Creo que es así, ¿no? Perfecto. Sí, ¿por qué creéis que estuve 3 años haciendo Dándole la acabé vuelta, hasta- bajabas a Brooklyn, ¿no? A hacerte una hamburguer, una pizza, tal. No, realmente por eso nunca suelo trabajar solo en un proyecto a la vez. Intento intercalar con otras cosas, por ejemplo, algún lettering cortito entre medias y sobre todo necesitas a veces dejar el proyecto reposar un poco. Claro. Si estás llegando al punto de quemarte sobre un proyecto, vale más dejarlo una semana o 2 y volverlo a coger con ojos frescos, que además ves otras cosas. Sí, ¿No? sí. Siempre lo coges con otras ganas, con otros ojos. O sea que hay que dejarlo reposar. No son proyectos que tengas que acabar lo más rápido posible, menos si es para vender, ¿no? Para ti mismo, si no es para un cliente. Es un poco de los errores de las obras finales, de los grados, ¿no? Y de los estudios, ¿no? Que al final es como se meten allí a crear el gran proyecto final, ¿no? Y solo hacen eso y al final acaba todo muy viciado, Sí. ¿no? Un poquito, ya acabando con el tema educación. Total. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. Espero que hayáis podido disfrutar. Y con la charla de Bojitar pues cerramos esta semana, la primera semana de Mallorca Creative Talks, organizada por la Escuela CEF de Artes Audiovisuales de Palma. Y nada, muchas gracias a la dirección también por haber apoyado y a JM, que ha estado detrás de las cámaras ayudando y gestionando toda esta estupenda organización. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Un aplauso para Gracias. ellos. Gracias, tío. Muchas gracias.